Bienvenidos. Esta es nuestra primera entrevista del proyecto Transformemos Arequipa como parte de Comunidad en Marcha, y en esta ocasión queremos empezar con uno de los proyectos más emblemáticos que tiene la región Arequipa, y para ello estamos conversando con el señor Mario Zúñiga, quien es secretario técnico de la Agencia Regional de Desarrollo de Arequipa. Te damos las gracias por su tiempo, por su disposición. Va a ser muy interesante poder conocer al respecto de este megaproyecto, como lo llaman muy bien, y el beneficio que puede significar para que realmente transformemos Arequipa a través de él. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, Juan Carlos. A usted las gracias por esta entrevista, que me parece no solamente importante, sino muy oportuna en estos tiempos que necesitamos mucha inversión para sacar el país adelante. Correcto. La primera pregunta, para que la gente se involucre un poco en el proyecto, entienda un poco de qué significa Puerto Corío, es que nos pueda dar una breve introducción sobre cómo es que se consideró ya hace varios años contar con un megapuerto en la región Arequipa como lo sería el puerto de Corío. Bien, es una pregunta muy extensa. Voy a hacer una brevísima remembranza histórica. Este proyecto nace aproximadamente hace 20 años, en el 2004, con una iniciativa privada o de algunos privados para hacer una inversión en esta zona de Corío, un puerto. Ha sido desestimado en su momento o abandonado, no quiero pronunciarme mucho al respecto, pero lo cierto es de que no se ha avanzado en estos últimos 20 años, sino hasta esta gestión del doctor Roel Sánchez Sánchez, que toma una decisión política, porque son las decisiones políticas las que mueven a los países, y le pone punche a este proyecto, entre otros, como el hidrógeno verde y otros más, ¿no? Pero es Corío, porque Corío no es un puerto más. Corío no es un puerto solo de Arequipa. Corío es un puerto del país, que tiene una mirada muy larga. Es decir, que Corío debe ponernos a nosotros como país en un hub portuario en la costa occidental del Pacífico. Es decir, el movimiento de carga hasta hoy día se moviliza por el Atlántico, quiero decir, la carga del Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, bordean la costa atlántica, cruzan el canal de Panamá, que dicho sea de paso, está en crisis hídrica por el cambio climático. Los buques pasan a mediana carga, lo que hace más costoso o elevar los costos logísticos, y luego cruzan el canal de Panamá y suben o a Manzanillo, en México, o a Long Beach, en California. Y de ahí consolidan carga y luego van al Asia. Es una ruta muy larga, de más de 13.500 kilómetros, más de 55 días en promedio de tiempo. Entonces, la idea ahora es salir por el Pacífico. ¿Por qué? Hasta el año 70, el movimiento marítimo estaba en el Atlántico Norte, el mayor movimiento de carga, es decir, es entre Europa, Estados Unidos y Canadá. Concentraba casi el 83% de todo el movimiento marítimo mundial. El centro de gravedad se ha migrado al arco del Pacífico. A partir de los 70, que emergen los países como los tigres del Asia, Japón a la cabeza, Hong Kong, Tailandia, Malasia, en fin. Y en los años 80, China. Entonces se impulsa el PIB mundial y se concentra en esa parte del Pacífico, donde nosotros estamos al frente. Si la mayor cantidad de carga sale por el Atlántico para ir al Pacífico, tiene sentido hacer un corte. Y ese corte, precisamente, por su equidistancia, es más favorable en Corío. Entonces, tenemos ventajas comparativas y competitivas que después seguramente hablaremos. A continuación, el señor Mario Zúñiga nos explicará visualmente los beneficios, las ventajas, el recorrido y demás detalles que debemos conocer sobre este megapuerto Corío. Es conveniente ver la ubicación que tiene el Perú en el contexto de la economía mundial, o sea, en términos de rutas marítimas. Estamos frente a este sector, que acá es el arco del Pacífico, donde se concentra las mayores rutas navieras del mundo, que explican más allá del 68%, ¿no?, a nivel mundial. Antes
esa concentración estaba de este lado donde está Estados Unidos, Europa, ¿no? Y Canadá. Ahora está en este lado. Brasil produce aproximadamente 155 millones de toneladas métricas de soya que van hacia el Asia por esta ruta, o si no, por el sur, por el estrecho de Magallanes, Cabo de Hornos, y suben hasta el sudeste asiático. De manera que no solamente Brasil, tenemos Argentina, que produce más de 50 millones de toneladas métricas, está Bolivia, en fin. Entonces, la idea es sacar esa gran carga por el Pacífico, y nosotros estamos en un punto equidistante. Tenemos cierta conectividad ya avanzada, es decir, el ferrocarril del sur que llega a Matarani, que está a poco menos de 35, 37 kilómetros de Corío, pasa por Arequipa, sube a Puno, Cusco, y faltaría el tramo que vaya de Cusco, Madre de Dios, Iñapari, y por el lado de de Brasil, tenemos Acre, que está en esta zona, esa conectividad que vaya con Mato Grosso y Rondonia, o Rondonia en este caso y Mato Grosso. Entonces, existe esa conectividad parcial, de manera que hay un avance ya. Tenemos un avance. Entonces, lo que Corío tiene una condición especial. La geomorfología de la costa occidental del Pacífico, que es esta, de América, es muy particular. Acá tenemos Ecuador con sus puertos de Manta, el puerto de Quito, Guayaquil. Y acá en el lado occidental está Buenaventura. Por este lado está Cartagena, que no cuenta en este esquema. De manera que estos puertos tienen una batimetría, una profundidad de aproximadamente 11 a 13,5 metros. Acá en el Perú, Bayóvar está cerca de 19. Pasemos a Chancay, que tiene una buena profundidad de 17,8 metros. Bajemos al Callao, que está en promedio de 16. Y llegamos a Corío, que está en una profundidad, una batimetría de aproximadamente 22 metros a más. ¿Ya? Hasta 28 inclusive si fuera necesario. Luego Puerto Grau, que está en Tacna naturalmente, que podría ser también una alternativa. Complementarios todos, nadie compite con ninguno, es complementario. Y aquí a partir de Arica, Antofagasta, Mejillones, pasemos acá a Valparaíso, a Puerto San Antonio, estos puertos, los del norte están en un promedio de 9 metros de profundidad y los del sur un poco más de 12 metros. Lo que quiero decir con estos números es de que aquí tenemos una condición privilegiada de una profundidad de aguas que permitiría que lleguen buques de gran calado. De China salen buques que llevan hasta 22 metros de calado de profundidad. Un buque con 22 metros no puede llegar a un puerto que no contenga esa altura, ¿no es verdad? Entonces, a Chancay llegarían, sí, indudablemente buques muy importantes, hasta 18.000 TEUs, pero la idea es que Corío sea el hub portuario en toda la costa occidental del Pacífico, donde se concentren las cargas, tanto de estos puertos que he mencionado del sur, como los del norte. Por razones logísticas, va a ser más conveniente cargar en Corío o trasladar las mercancías desde Corío hacia el Asia y viceversa para internarlo a Sudamérica. Esa es más o menos la dinámica que tiene Corío, y subrayo, es complementario a los otros puertos. De manera que el Perú se constituya en el hub portuario de Sudamérica y compita con Long Beach en Norteamérica. Ahora, si pudiéramos describir brevemente qué avances estamos teniendo en los últimos años y cómo se están plasmando en una realidad el hecho de contar con el puerto Corío en la región Arequipa. Sí, hay avances y son sistémicos, no son ideas aisladas. Existe una ley portuaria nacional de hace más de 20 años y en ese contexto se tienen que desarrollar las actividades. La Autoridad Portuaria Nacional, en su ley, la 27943, le es conferido ciertas atribuciones. El gobierno regional tiene otras a partir de su propia ley orgánica de gobiernos regionales. Es en ese sentido que no podemos competir entre una institución o la otra dentro del Estado, sino complementarnos. Por eso la visión de la gestión del doctor Roel Sánchez Sánchez está clarísima. Lo que tenemos que hacer nosotros es promover la inversión pública y privada. Por eso hay cierta confusión en algunos sectores que dicen, ¿qué hace la región? ¿Por qué no tal y cual cosa? No es así.
quien aprueba los planes maestros y, digamos, es la Autoridad Portuaria Nacional. Entonces, son los privados los que presentan sus planes, o los inversionistas, digamos así, y bajo los criterios que tiene y planes de desarrollo portuario nacional que tiene esta autoridad, los evalúa. Es la ley y tiene que ajustarse a los requisitos que la ley lo contempla. Entonces, ¿los aprueba o no? Eso ya no depende del gobierno regional. Lo que hace el gobierno regional es seguir impulsando que las inversiones vengan y genera los espacios suficientes. Por ejemplo, en el caso del nuestro, como nivel de gobierno, hemos empezado por la inmatriculación, el saneamiento físico-legal, que es por ahí donde hay que empezar. Y ya tenemos inmatriculada aproximadamente 1.117 hectáreas a favor del Estado. Y estamos haciendo estamos en el proceso de inmatricular 10.000 y más hectáreas en la parte posterior. Entonces, porque lo que queremos es que Corío, como ya se explicó hace un momento, no sea un puerto más, sino sea el hub portuario, y para ello necesitamos terreno suficiente. Chancay está un poco más de 850 hectáreas, que es bastante, y nosotros naturalmente estamos en una cifra mayor por la dimensión de este puerto. Entonces, ya hay esos avances concretos. Además, dentro de la apertura y promoción de la inversión que hace el gobierno regional, han venido ya muchos actores, muchos inversionistas. Y digo muchos, concretamente puedo señalar a una misión china, a los portugueses y de otras naciones, y últimamente los americanos. No es aislado que venga el consejero político de la Embajada de los Estados Unidos para hablar sobre este y otros temas. Entonces, lo que queremos como gobierno regional desde el enfoque de desarrollo territorial es de que también haya una diversificación de las inversiones en función a las economías, ¿no? O sea, que no sea solamente una economía la que concentre una inversión, y sobre todo en portuaria, porque sabemos que COSCO Shipping tiene un 60% de Puerto Chancay, y la idea sería que haya una compensación, ¿no es verdad?, de Occidente con el Asia. Entonces, pero al final, en tanto vengan las inversiones cumpliendo la norma y ley nacional, bienvenida, ¿no? Correcto. Dentro de los puntos que hemos estado conversando, si pudiéramos indicar claramente cuáles son las ventajas comparativas que tiene Puerto Corío y cuáles son las ventajas competitivas. Sabemos que esas ventajas comparativas se volverían competitivas, ¿no? Ciertamente, sí. Esa es una de las fortalezas de Corío, el megapuerto de las Américas. En cuanto a las ventajas comparativas, tenemos pues la geomorfología del Perú y particularmente la de Corío, que es una zona de aguas profundas. Los grandes buques vienen a aguas profundas y no existen en muchas partes del mundo. Singapur es una de ellas, Shanghái es otra, y en este hemisferio solamente, en el hemisferio sur de América del Sur, solamente y afortunadamente está en la provincia de Islay, es decir, en Corío, en la región Arequipa. Esa es una ventaja comparativa fabulosa. Chile, por ejemplo, que tiene un proyecto que es el corredor Capricornio, el bioceánico, que viene desde Santo Brasil, cruza el Chaco paraguayo, pasa por Argentina y termina en Antofagasta, Arica y los otros puertos. Ellos quisieran ser el hub, pero sus condiciones no son, o sea, la batimetría no es suficiente, la profundidad. Entonces, tendrían que hacer operaciones de dragado que son muy costosas en el tiempo, lo que eleva los costos de flete. En cambio, en Corío, no. Es una profundidad natural. Esa es una de las profundidades. Chancay está con una muy buena profundidad, que está en 17,8 metros, pero en el tiempo y dimensionándolo sería insuficiente para que lleguen buques de 400.000 toneladas, por ejemplo, con 400 metros de eslora, 60 de manga, que son los grandes buques que hoy día navegan los mares. Dentro de las ventajas competitivas, tenemos el Herland, que viene a ser Arequipa. Arequipa es una ciudad grande, de más de 1.500.000 habitantes, con todos los servicios, es una gran ciudad, tiene una economía sostenida, muy articulada, y eso es algo bueno para un terminal o un megapuerto.
Y tenemos el hinterland, que viene a ser la demanda de carga que viene del Brasil y otros países como Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay. Eso garantiza, digamos, la sostenibilidad de un proyecto de largo plazo, porque es la demanda de carga la que finalmente determina si el proyecto es o no viable. Lo que tenemos que construir es la conectividad que nos falta entre esos dos puntos, es decir, Iñapari-Asís, Madre de Dios Iñapari, Asís-Acre, y ellos por su lado también conectan con Rondonia y bueno, y salen a Mato Grosso y cruzan, se conectan ya con Puerto Santos. Y por el lado suroriental nos falta la conectividad de Saguadero-La Paz, y por el lado de Bolivia, La Paz Desaguadero, pues ya tienen conexión con conectividad Santa Cruz, que es el centro de producción más grande de granos y oleaginosas, con, bueno, con la otra región que es ya. Entonces, hay esas conectividades que hay que completar, esos espacios que hay que completar, ¿ya? Entonces, son las ventajas competitivas que tenemos, que otros puertos no lo tienen. Están muy aislados de los centros, digamos, de oferta y demanda. Perfecto. Hemos escuchado un poco las ventajas comparativas competitivas que tendría hacer realidad un megapuerto como es Corío, pero también necesitamos saber qué cifras manejamos proyectadas o estimadas a futuro. Por ejemplo, sabemos que el proyecto está estimado en una inversión de $7.000 millones, que va a generar 100 millones de toneladas métricas de carga al año, pero esto también, ¿cómo se va a enfocar en nuestro PBI, en empleos directos, en empleos indirectos? ¿Cómo va a aumentar la producción tal vez de algunos sectores bastante relacionados al sector? Sí, en función de la inversión se puede inferir algunas cifras a nivel de estimaciones. Es bien difícil precisar en este estado del proyecto, pero sí se puede estimar. Aproximadamente un 6 a 8% del PBI regional, ¿no? Y explicaría más o menos un promedio de 5.000 empleos directos en la primera fase y hasta 15.000 o más indirectos. Pero como esta es una inversión que se va dimensionando en función a la demanda, porque se iniciaría con una carga entre 1.500.000 a 2 millones de toneladas, pero en función ya a la conectividad, indudablemente que viene más carga y ahí crece estos indicadores, ¿no? Pero se estima que empezaría con él. Estaríamos empezando bueno, son unas cifras bastante alentadoras cuando se estaría empezando, ¿no? Sabemos que Puerto Corío, por la explicación que bien nos ha dado, debe contar con conexiones terrestres, aéreas para volverse el hub de América del Sur. Se está considerando estos adicionales porque muchas veces nos enfocamos en el proyecto, pero también dentro de las hectáreas y terrenos que se están revisando con el gobierno regional, se está viendo la construcción de carreteras, mayor cantidad de conexión férrea, aeropuertos, terminales. Sí, desde luego. Y insisto, no es una aspiración aislada del gobierno regional. Está entre las políticas públicas. Malo que bueno, nuestro país puede tener cierta inestabilidad política, social, económica, pero sigue creciendo por encima de la media latinoamericana. Claro, deberíamos crecer más si estamos más estables, pero hay que reconocer que hay políticas públicas. Esta ley, la Ley Nacional de Puertos, la 27943, comprende los aspectos que has señalado. Es decir, promueve también la conectividad y el transporte multimodal, la eficiencia logística, ¿no? Entonces, en esa medida, nosotros desarrollamos las actividades. Claro, Corío, o el Megapuerto de las Américas, Corío, va a tener una dinámica aislada de lo ya establecido, pero complementario en el tiempo. Lo que quiero decir es de que no va a afectar, digamos, directamente, o no va a complicar la vida de las ciudades, de la ciudad y de los pueblos aledaños. Va a tener una ciudad-puerto, ¿no? Va a haber un complejo logístico, una plataforma logística en esa área. Estamos hablando de más de 10.000 hectáreas y evidentemente se va a complementar con la economía de la provincia de Arequipa y de las otras regiones. Entonces lo que tenemos que trabajar, afortunadamente no hay nada hecho. Caso que en Chancay,
se ha hecho el puerto y hay el problema de cómo rediseñar, ¿no es cierto?, esa dinámica. En cambio acá podemos hacerlo de cero. Esa es una gran ventaja, se puede planificar con mucho cuidado, sin perturbar la economía de los pueblos o ciudades o ciudad aledaña, ¿no? Esa es una gran ventaja. Si es que vemos a los puertos que tenemos al costado de Corío, tenemos Matarán, tenemos Hilo, por nombrar los más cercanos, ¿cómo beneficiaría este proyecto? Y también es bueno que la población sepa que no impactaría de alguna manera en su demanda, sino que podría ser un componente que complemente, que lo beneficiaría. Claro está. La ley 31625, dada por el Congreso de la República, que declara de necesidad pública de interés nacional la construcción del puerto Corío. Entonces, ¿ello qué significa? De que hay esa necesidad y se ha entendido entre la política portuaria nacional que sería un complemento. No afectaría, quizá en el corto plazo, habría una competencia de demandas, pero en el mediano y largo no, van a ser completamente complementarios. Puerto de Matarani básicamente se refiere al transporte de los minerales, ¿no es verdad? Que vienen de la parte de la Sierra Central, Sur. Y Puerto Corío ve la carga del lado de Brasil, fundamentalmente, que hemos señalado que es inmensa, más de 150 millones de toneladas métricas de soya que producen y que no podrían salir por un puerto de baja profundidad. Sí, por Corío. Esa es la demanda en mediano y largo plazo que sostiene a este proyecto. Y los otros puertos, cuanto más hayan mejor en el litoral peruano, serían puertos de cabotaje para concentrar cargas en Corío. O sea, van a tener su propia economía y dinámica. Van a ser complementarios, inclusive Chancay. Perfecto. Hemos visto con respecto a lo que es el proyecto, sus ventajas comparativas, competitivas, cómo se viene desarrollando. Ahora vamos a entrar un poco a las preguntas más de decisiones políticas. Sabemos que actualmente a nivel nacional, Puerto Chancay está en la mirada del gobierno central principalmente. Entonces, ¿en qué se diferencia Corío de Chancay? ¿Cuál es la expectativa que se tiene desde el gobierno central? Que ustedes pueden haber ido, digamos, revisando, conversando con el gobierno central con respecto a Corío. En algún caso, ustedes puede ser que hayan sentido que tal vez el gobierno central se esté enfocando más en Chancay y dejando Corío, ¿o creen que está trabajando los dos a la par? Depende desde qué perspectiva se vea ello, pero yo voy a verlo desde el lado oficial. La ley del Sistema Portuario Nacional señala muy específicamente aspectos fundamentales en cuanto a la desconcentración y la articulación del transporte multimodal. Entonces, si nos ceñimos a ello, el gobierno nacional tendría que promover los puertos, más puertos en el sur, uno de ellos Corío. O sea, no puede ir en oposición. Eso es una garantía, ¿no? De manera que no nos preocupa a nosotros mucho la visión temporal de un gobierno, sino la visión de frontera del Estado. Y hay políticas de Estado. ¿Y cuál ha sido el papel entonces actualmente del gobierno regional con el doctor Rubén Sánchez para poder sacar adelante este proyecto? Para entender, con un ejemplo, porque decisiones políticas se puede hablar mucho y se puede entender poco, pero Juscelino Kubitschek, por ejemplo, en los años 50, cuando entra al gobierno de Brasil, toma la decisión de trasladar la capital de Río de Janeiro a Brasilia, con una visión de generar ciudades policéntricas y un desarrollo desconcentrado. Brasil no se explicaría en su desarrollo sin esa decisión política. Algunos la cuestionaron porque era una ley que venía desde el imperio de Portugal. Entonces, eso ha transformado a Brasil, o ha generado espacios dinámicos de desarrollo, y Brasil es la octava economía del planeta. La decisión política, ¿cómo no hay que reconocer también del Congreso de la República en cuanto a la adopción de esta ley, la 31625, que declara interés nacional e interés público? Segundo, la decisión de nuestra gobernante, la presidenta Boluarte, que lo ha anunciado públicamente. Y como no, la decisión política del gobernador regional, que recoge después de 20 años de que el proyecto estaba en latencia, por decirlo de algún modo, o pausa, y ahora tiene una actividad potente. Entonces, eso hace lo que mueve a los países en su desarrollo. Y yo
hago hincapié en ello. ¿Por qué? Porque activa una serie de mecanismos, ¿no?, que convergen en ese propósito común, que no solamente es hacer un puerto importante en Arequipa, sino constituir al Perú como el gran hub portuario en la costa occidental del Pacífico, y que en el mediano y largo plazo seamos el Singapur de América. Singapur en los años 60 era un país pantanoso y pobrísimo y con los más altos índices de delincuencia. No se explicaría el desarrollo de Singapur si no se habla del gran puerto de Singapur, que en su momento fue el más grande del mundo. Ahora es el segundo después de Shanghái. Y a partir de ello ha generado muchas sinergias, y el país ahora no solamente es el más seguro del mundo, sino un país próspero. Para que Corío sea una realidad, ¿qué es lo que se necesita en términos de decisiones políticas? Estas trasciendan a los gobiernos. Es decir, que no sean decisiones de un periodo, sino políticas de Estado. Afortunadamente hay que reconocerlo. Chancay es una expresión inequívoca. Si bien es cierto, no con mucho esfuerzo de los gobiernos de entonces o los gobiernos, pero sí se enmarca entre la política portuaria del Estado peruano. Si no, no existiría esa inversión. Es porque hay las condiciones suficientes. Hay que reconocer que hay cosas buenas en el Estado, tanto del Congreso de la República. Algunas hay buenas, una de ellas es esta, entre otras políticas públicas, lo que da vialidad, o viabilidad al desarrollo de nuestro país. No quiero hablar, por ejemplo, del Banco Central de Reserva en profundidad, pero hay que mencionarlo. Tenemos una estabilidad macroeconómica gracias a que se respetan las políticas públicas, a pesar de los gobiernos que interinamente suceden cada 5 años. En entrevistas anteriores, quiero rescatar el término que les indicaste a las personas que conversaron contigo, y dijiste que Puerto Corío sería un gesto de descentralización por parte del gobierno. ¿Te parece, lo mantienes, sería un gesto importante por parte del gobierno de mostrar la descentralización económica y el desarrollo en el país? Sí, y más allá de un gesto debe ser una política pública. De hecho, el Estado peruano promueve las agencias regionales de desarrollo, que son políticas de Estado, que no son ideas ni patrimonios de los gobiernos regionales ni del gobierno propiamente dicho, sino es una buena experiencia, un buen modelo de desarrollo, de descentralización, no solamente de recursos, sino de políticas, a través de la generación de este espacio donde intervienen las 4 hélices. Por un lado, las universidades, es decir, la academia. Por otro lado, tenemos la sociedad civil organizada a través de instituciones representativas. Por el otro lado, tenemos al sector privado, representado por la Cámara de Comercio. Y por el otro lado está el Estado, representado por el gobierno regional, en este caso, y donde articulamos, priorizamos proyectos de inversión en función de los planes de desarrollo, ¿no? Entonces, eso ya es descentralización, vocación que tiene el Estado, hay que reconocerlo también, más allá de todos los defectos que podamos hablar, pero existe ello. De hecho, acá en Arequipa hay una agencia regional de desarrollo impulsada precisamente por el gobierno del doctor Roel Sánchez. Hemos estado revisando y conversando con respecto a los beneficios que tendría Puerto Corío en temas de infraestructura, en temas de carga, pero relacionándolo un poco con la ciudad de Arequipa. La ciudad de Arequipa está a pocos kilómetros de lo que sería Puerto Corío. ¿Arequipa estaría preparada en términos de infraestructura, de accesos, para recibir la demanda que en su momento tendría Corío? Como ya lo señalé en más de una oportunidad, Corío no es un puerto más, es un hub portuario, es un nodo logístico, es un pivot en la costa occidental del Pacífico. Pero ahí está el desafío, que tenemos todas las potencialidades para ir articulando infraestructura, servicios, etcétera, etcétera. Y afortunadamente, digo, el lado bueno, porque hay un lado malo en el caso de Chancay, que hay un crecimiento desordenado, se ha visto desbordada en sus servicios, y ya se inaugura Chancay en un mes. Afortunadamente, el lado bueno es que tenemos ese referente y podemos ir avanzando ya con una experiencia aprendida. Eso es una gran ventaja. Entonces, además que tenemos pues espacios mayores y estamos bastante alejados relativamente, ¿no es verdad?, de un centro de producción, de una urbe que es Arequipa. Podemos crecer en forma longitudinal y transversal, algo que el Chancay no tiene, ¿no? Por las condiciones geográficas y geoestratégicas que tiene Arequipa. Muchas gracias, Mario. Y como pregunta final, a lo que hemos conversado,
el megapuerto, el hub de las Américas, el megapuerto de las Américas, Corío, sería entonces un proyecto a través del cual transformamos Arequipa. Sin duda que no solamente va a transformar Arequipa, yo soy un convencido que va a transformar a nuestra nación, al Perú. Y yo quiero hacer una referencia muy precisa. No es que el Perú quiera ser un líder en puertos y líder en la región, aspiración que tenemos o tienen todos los países. Lo que el Perú está haciendo es a través de una visión geopolítica y hacer geopolítica verdadera, como decía Kissinger, hagamos política profunda, esa que se alimenta de la inventiva, ¿no? Y no solo buena administración que se alimenta de lo cotidiano. O sea, miremos más adelante, tengamos una mirada de 50 a más años y recuperemos el sitial que tuvo históricamente nuestra nación. Desde los tiempos pre-incas fuimos una cultura poderosa. Hasta cuando llegan la otra cultura, la ibérica, se juntan dos grandes imperios. O sea, ahí volvimos a ser un centro económico en el mundo, importantísimo durante 300 años, hasta que se divide en diferentes países el reino del Perú, que venía desde Panamá hasta la Patagonia. Ahora, después de estos 200 años de república, ahora tenemos la oportunidad de volver a ocupar ese sitial de ser una potencia en este lado del hemisferio. Yo tengo fe en eso. Muchas gracias por acompañarnos. Esta ha sido la primera entrevista de nuestra secuencia de video podcast. Hemos contado con la participación del señor Mario Zúñiga, con quien hemos conversado sobre el megapuerto, el puerto de las Américas, Corío, y con el cual hemos llegado a la conclusión de que sería un proyecto por el cual podamos transformar Arequipa.